amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 13 de julio. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. El día de hoy, amigos y amigas, vamos a tener una muy interesante entrevista con una persona que tiene una altísima calificación en materia de seguridad alimentaria y gestión de emergencias humanitarias. Estamos hablando de la nutricionista muy reconocida, muy prestigiosa, Susana Rafali. Todavía no se encuentra con nosotros, está próxima a llegar a nuestro estudio, pero vamos a esperarla con toda la paciencia del mundo porque sus opiniones, sus aportes son bien interesantes, bien importantes en estos momentos en que Venezuela todavía se encuentra bajo las consecuencias de esta catástrofe indescriptible por la que hemos estado atravesando luego de estos dos terremotos que nos sorprendieron el 24 de junio. Ella es también asesora de Cáritas Venezuela, esta importante organización de la Iglesia Católica que está contribuyendo también a favorecer los intereses y la vida pues de las personas que han resultado damnificadas, víctimas del terremoto. Sus preguntas, sus comentarios, amigos y amigas, van a ser muy valiosos, así que desde ya pueden comenzar a manifestarse a través de mi Instagram, @MarioVillegas100, las preguntas que quieran hacer a Susana Rafali o algún comentario relacionado con esta materia tan importante. Hasta ahora hemos traído a distintas personas, profesionales de distintas disciplinas, para analizar lo que ha ocurrido y sus consecuencias y también, por supuesto, analizar las expectativas hacia el futuro en esta materia de prevención de riesgos tan importante. Muchos de nuestros invitados han coincidido en la idea de que Venezuela tiene que pasar de esta condición, de esta cultura reactiva a una cultura de la prevención en materia de riesgo. Y es efectivamente absolutamente comprensible y necesario que así sea, porque por mucho que es muy difícil predecir, o prácticamente imposible predecir que ocurran estos fenómenos naturales de estas dimensiones, especialmente la que ocurrió el 24 de julio, que conjugó la energía, la fuerza telúrica de dos terremotos, los dos de una magnitud muy elevada, y prácticamente que en simultáneo, porque la diferencia entre uno y otro fueron de apenas 39 segundos. Más allá de que para predecir estas cosas es imposible, no hay manera de hacerlo según lo que dicen los expertos, pues sí es posible y necesario que los venezolanos, entendiendo que vivimos en un país sísmico, de naturaleza sísmica, como lo ha evidenciado históricamente, pues tienen que prepararse para las consecuencias de esa realidad, porque no solamente las consecuencias, para anticipar condiciones que permitan afrontar con menos riesgo de desastre esta realidad sísmica que Venezuela tiene. Así, en materia, por ejemplo, de construcción de edificaciones en zonas donde no se debe construir, pues es una materia sobre la cual hay que legislar, y no solamente legislar, sino además actuar con disciplina en el ejercicio de la función pública de aquellas personas o aquellos organismos, aquellas entidades públicas que les compete la materia. No se puede, es inaceptable que se sigan otorgando permisos para la edificación
de viviendas, tanto unifamiliares como multifamiliares, en aquellos lugares en los que no se debe construir, porque ya se ha evidenciado, ha quedado de manifiesto que son suelos inestables, que son suelos prácticamente movedizos, en los cuales las edificaciones que allí se construyan están marcadas por un destino fatal. Así que el sector público tiene que tener esa previsión, legislar en consecuencia, y no solamente legislar, sino además actuar conforme a la legalidad, porque en algunos casos es sabido que existe algunas leyes y algunas ordenanzas municipales que prohíben, por ejemplo, la edificación de viviendas de más de tantos pisos, por ejemplo. Bueno, y sin embargo, se sabe que ha habido construcciones que exceden esa zonificación. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque se conjugan dos elementos que evidencian la corrupción. Uno, el funcionario o que pide una contraprestación económica para otorgar una zonificación donde no se debe, y el interés de un empresario constructor que quiere construir más allá de lo permisado o de lo permitido para obtener mayores ganancias. Entonces, esa conjunción de intereses oscuros, nocivos, perniciosos, perversos, inmorales, se ha conjugado para que en algunos sitios se construya más allá de lo que la geología y la lógica consecuente debería permitir. Y por supuesto, más allá de la responsabilidad que corresponde a las autoridades. Lo mismo hay que prepararse en otras materias. En esta materia, por cierto, que vamos a estar tratando con Susana Rafali. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la sociedad venezolana para afrontar las consecuencias de un desastre semejante en materia alimentaria, en materia de refugios, incluso en materia de educación para el riesgo o para afrontar el riesgo? Yo recuerdo en mis tiempos infantos juveniles que en las escuelas y liceos ocasionalmente, yo no recuerdo con qué periodicidad porque estaba yo bastante pequeño, pero se hacían simulacros de contingencias naturales o naturales o no, que obligaban al desalojo, a la evacuación, y entonces recuerdo que iban los bomberos, iban la defensa civil a organizar y a conducir ese proceso de evacuación de las escuelas. Eso lo viví yo, eso no me lo contaron, de manera que es perfectamente previsible y necesario que esa prevención en materia de educación para el riesgo se realice, se desarrolle no solamente en las instituciones públicas, sino también en las instituciones privadas. Así que de esta cultura de la reacción, de esta cultura reactiva, tenemos que pasar, tal como lo han sustentado varios de nuestros invitados expertos en distintos ramos, tenemos que pasar a la cultura de la prevención. Y una de esas materias es la que vamos a estar tratando al día de hoy, con nuestra invitada, que ya se encuentra con nosotros, se está en este momento acomodando para darle la bienvenida. ¿Cómo está, Susana? Bienvenida. Mario, mucho gusto. ¿Qué tal? Igualmente. Una carrera. Una condecoración, Susana, con el permiso. Gracias, mira, no, bueno, el mayor respeto. Por eso estoy aquí, porque si no, no hubiera movido. Respeto a esta radio y lo respeto a usted, y respeto a lo que nos está pasando. Igualmente, Susana, de verdad que para mí es un honor tenerla acá. Reconozco un prestigio bien ganado en esta materia que vamos a estar tocando el día de hoy. Sé de sus esfuerzos desde muchísimas décadas atrás en beneficio precisamente de una nutrición adecuada para nuestros niños, una gestión en materia de
emergencias humanitarias que usted ha de alguna manera profundizado en el estudio, y me gustaría justamente que esto que yo he estado tocando acerca de la prevención en distintos ramos, si es aplicable y si Venezuela ha estado de alguna manera preparada para el manejo de una emergencia como esta en materia de nutrición, y no solamente de nutrición, sino en materia de, por ejemplo, del auxilio, del apoyo que se requiere, tanto las víctimas como los familiares de las víctimas, en una situación semejante a esta. Sí, fíjate, yo te diría que tanto las instituciones oficiales como los mecanismos de respuesta a las necesidades humanitarias de instalación lenta, progresiva, que veníamos manejando. ¿Sabes? Venimos desde el 2016 manejando la situación de un país y de una población sumida en unas necesidades humanitarias que fueron aumentando a cuentagotas, muy lentamente, porque no es una emergencia como las súbitas, de las cuales ya estamos viviendo el mejor ejemplo, que es un terremoto, ¿no? O sea, era una emergencia acumulada, sí, por acumulación estábamos humanitaria, viviendo, ¿no? una emergencia acumulada, esas emergencias que se instalan lentamente y progresan lentamente y sin pronóstico, diría yo, que era la que veníamos enfrentando, no matan de golpe, matan por desgaste. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que nos está pasando con el terremoto y la emergencia humanitaria que veníamos manejando. ¿Cuál es la gran diferencia en términos de la población, de la gente común, como tú, como yo, como quien nos está oyendo? Que las necesidades que veníamos manejando las llamábamos humanitarias porque muchas eran debido a muertes en términos de alimentación y salud, pero la persona afectada o tenía todavía ciertos recursos disponibles y cierta capacidad de adaptación que hemos ido desarrollando. Por no salirme del lenguaje técnico, ya habíamos desarrollado cuero para aguantar, ¿no? Un poquito de devaluación más, un poquito de inflación más, uno hace esto aquí, uno hace esto allá y se va redondeando la vida, ¿no? Esa necesidad progresa lentamente, pero la capacidad de adaptarnos también progresa lentamente. Es que no sé si tú has oído que no es lo mismo que te dé un infarto a los 30 que te da a los 60. Sí, cómo no. A los 60 el corazón desarrolló vasitos laterales a los grandes vasos que ante una rotura te sacan para adelante, pues, y te irrigan el corazón, mientras que a los 30 tienes los vasos sanguíneos con los que naciste y si se rompieron, se rompieron. Eso está pasando aquí y eso es lo que nos tiene conmovidos y angustiados, porque esta población con necesidades muy prolongadas que veníamos apoyando tenía cierta proporción de recursos y mecanismos para seguir haciendo frente, y uno pone el otro poquito. La persona, la organización humanitaria, su Cáritas, su iglesia, la Cruz Roja, la otra organización, ponen un poquito, se dice en el lenguaje, somos subsidiarios, apoyamos tanto al Estado como a la propia persona a hacerle frente. Pero ¿qué pasa ahorita? Que la persona se vio desprovista de golpe de su mecanismo de sobrevivencia, de los mecanismos de adaptación a un país tan difícil, está desprovista de eso, se quedó sin al menos en Vargas sobre todo, se quedó sin fuentes de empleo, se quedaron sin redes familiares, se quedaron sin vivienda, posiblemente se quedaron sin moto, el que taxiaba, entonces es muy difícil para el cuerpo humanitario del país llenar todo eso y mantener a esa persona en pie. Entonces estamos ahorita desplegándonos en una respuesta muy inmediata que tiene que ver con satisfacer las necesidades básicas, que es alimentos, salud, agua, higiene, para una persona que está en un albergue o que está a la intemperie en una carpa. Pero eso no se puede mantener por mucho tiempo más. Esa persona necesitará en las próximas 2-3 semanas que la apoyemos en progresar hacia otra cosa, y ahí empieza una fase que ya no es la del socorro, sino de la recuperación temprana de sus capacidades para seguir viviendo.
¿De cuántas personas estamos hablando, Susana? ¿Cuántas personas están en esta situación de extrema vulnerabilidad que requieren el apoyo público y privado para poder no solamente sobrevivir, sino iniciar una vida nueva? Okay. Mario, me estás haciendo una pregunta con la que hay que meterse para lo hondo, okay, que voy a tratar de explicarla muy sencilla. Con un terremoto como este, en una zona como La Guaira, pasa una cosa que en la acción humanitaria, en el manejo de los desastres, no es lo más frecuente. Y te lo digo yo que tengo 22 años en esto. Que es que no necesariamente la persona afectada es la más vulnerable. Entonces, yo hice esa imagen en otro programa hace poco. No es lo mismo tener un apartamento en Caraballeda que ser la señora que vendía los coquitos, las conservas de coco o el ceviche en la playa para el señor del apartamento en Caraballeda. Por supuesto. No estoy diciendo con esto que todas las personas afectadas porque se les cayó su infraestructura física fueran de clase alta, ni mucho menos. Todo dolor y toda pérdida nos merece un respeto. Pero sí estamos en la situación de acercarnos y tratar de discernir bien quiénes de todos los afectados pueden recuperarse por sí mismos y quiénes no van a poder hacerlo. O sea, uno llega allá, no sé si tú bajaste, y lo primero que te impacta es ver todos los edificios en el suelo, pero el cinturón de población marginal conservado. Sí. Entonces, ¿qué pasa allí? La persona más afectada es la que puede medir con una métrica de la infraestructura física que se cayó, pero la más vulnerable y afectada indirectamente es ese segundo anillo alrededor de las personas que perdieron sus viviendas, con los que vamos a tener que caminar codo a codo, yo te diría que por unos 2 o 3 años, en términos de su vulnerabilidad. La reconstrucción de La Guaira, en términos de infraestructura, yo creo que será de 10 o 15, pero de las personas que viven allí, yo creo que tomará eso. ¿Cuántos son? Que fue tu pregunta. Según las cifras oficiales, las personas que tienen ese daño de la infraestructura, de que se les cayó su casa y su vivienda, se estima que son, no sé, entre 17.000 y 19.000. Digamos 20.000 familias, sí. De hecho, las capacidades de los albergues para las personas que no tienen casa está por allí, ¿no? Yo no creo que sean más de 20.000. Y eso es de muy pequeña escala. De hecho, no ameritaría ni siquiera este movimiento de la cooperación internacional. Pero el segundo anillo que te mencioné, que son los vulnerables, que no van a poder no hacer tienen empleo, no tienen que el terremoto suministro, servicio, desprovistos de golpes de todos sus medios de vida y de los servicios necesarios para vivir. Cientos de miles, tal vez. No, 1.300.000. 1.700.000. 1.300.000. Eso es lo que ha estimado Naciones Unidas en su última. Nacionalmente, o sea, no solamente incluye Vargas, sino también en los 7 estados. 7 estados. 1.200.000. Eso estamos hablando de Vargas, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, ¿no? Lara, Falcón y Yaracuy. Okay. Entonces, esto es una estimación preliminar que hace Naciones Unidas para lanzar el primer llamamiento de fondos de cooperación, porque no podemos esperar evaluaciones más en profundidad para este primer paso, pero son cifras que están por ajustarse en evaluaciones más rigurosas que están por comenzar por otros organismos de muy alta envergadura. Ok, yo he visto y hemos visto, los venezolanos hemos estado presenciando cómo se ha disparado una solidaridad inmensa, no solamente de los nacionales que vivimos acá y los nacionales que viven en el exterior, sino de la comunidad internacional, países con los cuales la relación diplomática y política es muy mala, pues han prestado una solidaridad inmensa. Cuando digo una relación muy mala diplomática me refiero a los estados, porque los pueblos siempre mantienen, digamos, una relación fluida, independientemente de que sus gobiernos puedan no mantener ese mismo tipo de relación. He visto que la materia alimentaria pareciera que está más o menos, yo no voy a decir que resuelta, pero más o menos suficientemente grande como para
satisfacer las necesidades inmediatas de esa población, de esos 16.000 personas que seguramente requieren alimentos. ¿Es así o no? Sí, ¿Es así o no? Es así. Es así. El problema alimentario no es al día de hoy no es el gran problema. Depende de cómo lo veas. O sea, en términos de oferta alimentaria, el país tiene las reservas necesarias para atender esto. Al menos son las cifras oficiales. Y lo hemos notado. O sea, esto no es la Venezuela del 2017, que había una escasez tremenda. Nosotros hemos observado progresivamente, sobre todo en 2021, que los anaqueles se fueron surtiendo, ¿no? de alimentos. Ahora, una cosa es la oferta de alimentos, tú puedes tener la despensa llena, y la otra es que verdaderamente eso llegue en forma efectiva y eficiente, primero a la población refugiada que se vio desprovista de cocinas, de enseres, que necesita comida servida, lo llamamos en la acción humanitaria, comida servida caliente, húmeda, porque no tienen con qué cocinar, se quedaron sin vivienda. Sí. Entonces lo primero, y yo confío en que el Ministerio de la Alimentación, la Vicepresidenta de Asuntos Sociales y el Instituto Nacional de Nutrición están surtiendo a esos lugares con eso. Los albergues más particulares, más transitorios, como los que estamos viendo en las iglesias con Cáritas, nos están por los momentos bandeando en forma bastante suficiente con las toneladas de solidaridad que nos han enviado. En ese sentido, yo quiero seguir pasando el mensaje. No se necesita mucho, necesitamos alimentos no perecederos nutricionales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que nos están mandando bebidas gaseosas que no son aconsejables. Que no son aconsejables, nos están mandando galletas y chucherías. Así no es aconsejable. Entonces, es que eso no alimenta. De hecho, estaba leyendo un reportaje de niños en Vargas que no estaban acostumbrados a comer esa cantidad de chuchería, se están enfermando con lo que están vendiendo en los paquetes de donación. Entonces es muy simple, una fuente de proteína no perecedera, aquí las tenemos, se venden las caraotas en lata, tenemos varios productos enlatados que son buenas fuentes de proteínas, tenemos el pollo en lata, el paté de pollo en lata, tenemos el mismo diablito, que yo no quiero promocionar marcas, pero tenemos el queso fundido, ese tipo de cosas que se pueden usar para abrir y comer, ¿no? Luego las pastas, el arroz, la harina. ¿Hay suficiente provisión en territorio nacional para cubrir esa necesidad? Disponible desde el punto de vista del Estado sí, y las donaciones particulares que estamos recibiendo nos han alcanzado, pero empiezan a mermar, y eso a cuestión de 2 semanas se acaba. Si no nos mantienen un flujo de donaciones así, no podemos hacer frente, sobre todo a la gente que está en intemperie, que es la que se acerca a la iglesia. Entonces, mientras nosotros ya se hacen efectivas las donaciones más planificadas que estamos pidiendo a los organismos de cooperación que nos apoyan. Ok, una pregunta que me revolotea. Pero me faltó decirte que yo estoy muy optimista, porque la última vez que estuve abajo en La Guaira, noté que el comercio se ha activado en forma bastante dinámica, y no hay nada más beneficioso para la economía local de un lugar que comience a activarse. De hecho, tengo unas amigas que las felicité, están yéndose para allá y a poner gasolina. Agarran a los taxistas y vamos, y yo te lleno el tanque. Eso dinamiza y pone a la gente en la situación de reactivarse, en lugar de estar quedándose ahí sentado que te den un plato de comida. Pero lo que nos preocupa es que no para la inflación y la devaluación de la moneda. Esto es impresionante. Hoy amanecimos con $1 en 740. Entonces necesitamos urgentemente que a eso se le ponga un freno, porque si no, esa gente va a sufrir mucho más. Ok. Decía que hay una pregunta que me viene revoloteando desde hace varios días, tiene que ver con la organización de la ayuda humanitaria. Porque hemos visto, yo lo comentaba, cómo ha surgido una solidaridad inmensa y ha llegado un número incuantificable de aviones, de distintas, ¿cómo se llama? Por distintas vías, ha llegado alimentos, ha llegado, ¿cómo se llama? Bienes que sirven para la higiene, infinidad de cosas
que han de verdad desbordado muchísimo incluso la capacidad de los aeropuertos, de los puertos, etcétera. La organización de eso. ¿Quién organiza eso? No hay un despelote. A mí a veces me da la idea de si hay algún despelote en la distribución de todos esos recursos. Sí, fíjate, hay un mecanismo de respuesta que se lo debemos a la crisis que veníamos manejando, nos dejó de ganancia, quizás la única, tener un mecanismo de respuesta que coordina esto, que se asienta en la Oficina para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, que no está en todos los países, está solo en países en los que las necesidades humanitarias son a escala. Y en Venezuela está su oficina del año 2019. ¿Cómo se denomina la oficina? Se llama OCHA. 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 Oficina para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Esa oficina se organiza a su vez, tiene dos estratos de planificación, tiene centros territoriales en el país, con almacenes, con puntos de coordinación, con todo esto, pero a la vez tienen mesas de trabajo por cada sector técnico. Entonces estamos organizados los que hacemos alimentación y nutrición, los que hacen agua y saneamiento, los que hacen la parte de educación en emergencias, los que hacen abrigo y refugio. ¿Tiene relación con ACNUR esta oficina? Sí. ACNUR, la Organización para los Refugiados. Sí, ACNUR y OIM, que son las dos agencias de Naciones Unidas para esto, están al frente de todo lo que tiene que ver con los refugios. De hecho, si ustedes quieren ver el refugio que mejor está funcionando con todos los servicios, el de OIM ahí en Catelamar, es impresionante. ¿Cuántas personas hay allí? No sé exactamente, no te lo puedo responder, pero cuando yo entré dije, esto tiene todo, tiene la esquina para que las mujeres den lactancia materna con privacidad, tienen atención psicológica, tienen vacunas, tienen servicio médico, tienen servicios de atención legal y de protección. Entonces, bueno, eso es un modelo, pero no todos los refugios están funcionando así. Entonces, esa oficina coordina sobre todo las cosas que vienen a gran escala y luego está un mecanismo paralelo que está relacionado con pero no es lo mismo, que es el de la Cruz Roja Venezolana, que coordina todos los apoyos que están viniendo de las Cruz Rojas del mundo y de la Federación Internacional. Ahora, lo que sí está un poquito caótico es las donaciones de la sociedad civil, de la gente corriente, que bueno, estamos tratando de canalizarla a través de las plataformas de sociedad civil que tenemos, de la mejor manera que podamos, con centros de acopio bien organizados, donde se puede hacer un buen inventario de lo que llegó, trazabilidad de lo que se entrega y todo eso. Me refiero a Cáritas. Cáritas forma parte a su vez de la red de acción social de la iglesia, ahí está Fe y Alegría, ahí están las hermanitas de los pobres, ahí está toda la gente que está desplegada ahorita en La Guaira con un servicio maravilloso. Ok, tenemos que hacer una pausa en esta conversación con Susana Rafali. Ella es nutricionista, ella es asesora de Cáritas, experta en gestión de emergencias humanitarias. Imagínense cuánta pertinencia en una situación y en un momento como el que estamos viviendo los venezolanos. Tenemos comentarios, preguntas, inquietudes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100, que leeremos y compartiremos con nuestra invitada y nuestra audiencia una vez que hayamos cumplido con un compromiso publicitario e informativo de la estación. Así que no se nos vayan. Susana, hablemos un poquito de usted. Susana Rafali. Ya me hacía falta. Sí, la marimba. ¿Dónde está? Estamos ahora para las redes. Sí, para las redes. Bueno. Nuestra invitada, Susana Rafali. Susana, nutricionista. Una nutricionista. ¿Qué hacen esto? Así es. ¿Por qué esa relación con la gestión de ayuda humanitaria y de emergencias humanitarias? ¿Cómo se vincula esa profesión con esa relación, con esa gestión? Bueno, nosotros cuando estudiamos nutrición vemos un poquito de todo. Vemos la parte clínica, que es el mayor enfoque que tienen los nutricionistas, porque la escuela además está anidada en la Facultad de Medicina. Vemos alimentación institucional, de cuestiones de alimentación a nivel de servicios institucionales, y vemos lo que se llama alimentación y nutrición en el ámbito público. Entonces, realmente esto no nos es ajeno. Vemos epidemiología, problemas de nutrición a nivel grandes problemas a nivel de población y todas estas cosas. Entonces,
Yo realmente salí muy orientada, hice por 7 años la parte clínica y luego me interesé en la parte de nutrición infantil y me fui a hacer un posgrado, y donde hice el posgrado me quedaba enfrente de la Escuela de Salud Pública y asistí como oyente al curso de alimentación y nutrición en el ámbito público. Y de ahí entonces conocí a todo el equipo del Instituto de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, que tiene un centro de referencia para estas cosas en Centroamérica, en Guatemala. Ahí me fui a hacer una maestría y me tocó, cuando aquí sucedía el deslave de Vargas, me tocó el huracán Mitch. El huracán Mitch barrió con todos nuestros proyectos, barrió con los beneficiarios, con todo. Ahí teníamos huertos, tiendas populares, estructuras de agrícolas para los pequeños productores. Cuando recorrimos la zona no quedaba nada. Y yo en ese momento dije, yo me tengo que formar para manejar esta parte también, porque esto, Mario, esto no hay que preguntarse más si nos va a tocar, sino que hay que, sobre todo los que son más de orden hidrometeorológico. Sí. No, los terremotos son más impredecibles, pero las otras, con el cambio climático es seguro que nos va a tocar una emergencia siempre y cada vez más frecuente. Entonces me quise formar para eso y en eso estoy hace 22 años. Bueno, precisamente uno de los temas que yo he estado tocando aquí con los distintos expertos con que he tenido ocasión de conversar en el programa es acerca de la prevención. Porque si bien es cierto, es impredecible el momento en que va a ocurrir un fenómeno natural de dimensiones incalculables, pues sí podemos en nuestra condición de país sísmico prepararnos para algunas situaciones de emergencia. Pregunto, ¿hemos estado preparados nosotros para atender una emergencia de estas dimensiones? Seguramente no de estas dimensiones, pero por lo menos de una dimensión menor a esta, Susana. No, yo tengo que decir que no estamos y está a la vista. Está a la vista. O sea, si nosotros no hubiésemos tenido aquí esta avalancha de cooperación internacional, no salimos, pues serían muchísimos más los muertos y los afectados. No estaba preparado el Estado, no estaba preparada la población, y te diría que tampoco ese mecanismo de respuesta había activado el plan interagencial de reducción de riesgos para otro tipo de emergencias que, como te dije, era la que veníamos manejando, una emergencia más manejable, más predecible, más lenta. Entonces nos agarró fuera de base a todos los estamentos de la sociedad, y eso es lamentable, porque en Venezuela hay personas de altísimo nivel vinculadas a la gestión de riesgos de desastre que hubiesen podido tener un mejor papel, pero creo que la crisis que veníamos viviendo como país en términos sociales y políticos nos arropó, nos sobrellevó, pero aquí hay personas muy bien preparadas que te pueden decir en estos momentos dónde son las fallas, dónde pueden ser los próximos terremotos, qué tienes que hacer, cómo prepararte para eso, y no se fue haciendo. Quizás el organismo con más preponderancia para hacer eso fue quedando relegado, que es Protección Civil, fue quedando muy relegado ante la disposición del Estado de ir delegando esto más hacia el ámbito de las fuerzas de seguridad, del ejército. Sí. Y entonces yo creo que el ejército es importantísimo. De hecho, yo me alegré mucho cuando vi que organizaron salvoconductos, todo esto, y la labor que hicieron los militares ahí de resguardar la seguridad es importantísima. Pero no se puede descansar solo en el ejército para eso, porque el enfoque que tienen las fuerzas de seguridad al momento de una emergencia es muy socorrista. Ellos, su primera reacción es la de un bombero. Y resulta que, como te lo decía en la primera parte del programa, el bombero te salva una vida, y le salvaste la vida a esa persona, y después ¿qué haces con ella? Entonces necesitamos esa complementariedad de fuerzas del orden, de bomberos, de protección civil, para no solamente salvar la vida, sino atender la recuperación temprana y la rehabilitación de esas familias después. Ok, creo que ahora sí vamos a retomar la conexión con la señal abierta de Radio Rumbo 670M en esta conversación con Susana Rafali. Podemos hablar de lo que podría hacer la sociedad civil. Ya vamos a hablar de eso. Radio Rumbo 2020.
Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Cuando recomiendo con mucha vehemencia los servicios del geriatra Argenis Portillo, lo hago porque conozco suficientemente su condición humana, su calificación profesional, su compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. El doctor Argenis Portillo es médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consulta en la esquina de las Cibarras, Avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Le invito a tomar nota de su número telefónico, puede serle de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Estamos conversando con Susana Rafali. Ella es asesora de Cáritas, es nutricionista, experta en gestión de emergencias humanitarias. Mencionaba nuestra invitada que en Venezuela tenemos calificadísimos profesionales en materia de prevención de riesgo. Yo conversé hace algunos días con Ángel Rangel, uno de ellos, quien fue comandante de bomberos, director nacional de defensa civil, está en España, ha hecho un doctorado precisamente en prevención y gestión de riesgos allá en España, y me contaba él, Susana, que está coordinando los planes de prevención de riesgo, los planes nacionales en algunos otros países que no son Venezuela, claro, contratado por aquellos países que conocen de sus capacidades, y bueno, esa es su labor, pero eso significa que hay, digamos, material humano, cualidades, capacidades venezolanas que están prestando servicio en ese ramo en otros países que pudieran perfectamente hacerlo acá. Seguramente claro. Habrá otras personas que también, o que no han encontrado, al igual que Ángel, un espacio en nuestro país como para desarrollar estas habilidades y estas cualidades. Sí, mira, es que ni siquiera es que están escondidos y uno no sabe dónde están. Ellos son todos profesores de la Universidad Central, lo han sido, están vinculados a Protección Civil, hay grupos de rescate metropolitano, hay varios de ellos que son geógrafos, son colegas del ministro Menéndez. O sea que él sabe a quién recurrir para poner esto en marcha. Solo por darte un ejemplo, la profesora Virginia Jiménez tiene su vida dedicada a esto, ha sido la asesora de los planes de riesgo de las Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo. Estoy seguro que se van a desplegar como algo que se pueda transferir. Ahora, llega un punto en el que si eso se queda a niveles muy macro institucionales, de la gobernanza del nivel central, corre el riesgo de quedarse allí. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo a ese nivel y un esfuerzo también educativo, y tú en ese sentido estás haciendo una extraordinaria labor, todos los periodistas, de fomentar en la población corriente que se organice. Yo estoy convencida que tiene que partir de un consejo comunal, que tiene que partir de una asociación de vecinos, que tiene que partir de un grupo juvenil, acercarse a su alcaldía y decir, oye, ¿qué tienen en términos de una organización de la comunidad ante un evento así? ¿Qué puede hacer cada ciudadano, Susana? Bueno, primero, solo no puedes, o sea, tienes que tener un grupo. Segundo, tienes que abocarte a la instancia del poder más cercana a ti, que son las alcaldías y las gobernaciones. Y no se trata de exigir y decir, me tiene que poner un plan de gestión de riesgo para mi comunidad. Entonces, sí, vamos a hacerlo juntos. ¿A qué me refiero? Son cosas tan sencillas como un plan de evacuación. Vamos a mapear con un experto esta comunidad. Aquí, ¿cuáles son los grandes riesgos? ¿Dónde se inunda? ¿Dónde se abre si hay un terremoto? ¿En dónde tendríamos que tener los albergues? Yo estoy preocupadísima con la cantidad de planteles educativos que han sido usados como albergues. Eso es
eso está totalmente contraindicado. Porque se pueden desplomar también, eso puede sufrir, ¿o por qué? No, porque se van a deteriorar, son instituciones educativas que no están pensadas como dormitorio. Las clases empiezan dentro de 6 8 semanas y los niños van a encontrar eso vuelto un desastre cuando sea que lo encuentren, porque quizás cuando toque empezar las clases no van a poder. Entonces lo que hiciste fue regar la emergencia y entonces vas a afectar a un niño afectado por el terremoto con que se quede sin escuela. Entonces es la sociedad civil que tiene que reunirse, organizarse, asesorarse con personas que sepan de esto y trabajar con su alcaldía los planes, donde en mi comunidad están los mayores riesgos, qué hacer para mitigarlos, quiénes son las personas más expuestas y eso, rutas de evacuación, radios, teléfonos de seguridad, cómo comunicarnos. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer desde el punto de vista comunitario, pero las comunidades lo tienen que exigir, lo tienen primero que sentir como necesario y luego exigir. Y la educación de la gente ante estos desastres, ante situaciones de este tipo, porque por ejemplo, vinieron los 2 terremotos y uno no haya que hacer. Sí. Yo por lo menos me formé en aquella vieja escuela que decía que uno tenía que ponerse debajo del dintel de la puerta. Ahora resulta que eso que no funciona. Yo me refugié allí igualito junto con mi esposa. Pero ese tipo de elementos, digamos, que tienen base científico-técnica, debe ser multiplicado entre la sociedad para saber cómo manejarse en una situación como esta. Sí, en ese sentido, bueno, esto tiene que ser incorporado. La gestión del riesgo no puede ser una cosa académica. El ciudadano común tiene que saber gestionar sus riesgos, y sus riesgos tienen que ver con 3 cosas. Y sobre una de esas se puede tener control. El riesgo tiene una ecuación muy sencilla, que lo expuesto que estás a la amenaza, o sea, si no es lo mismo estar sobre la falla que se iba a abrir que estar a 200, 300 metros o a 1 kilómetro. La exposición ante la amenaza, luego las capacidades que tienes para responder ante ella y la amenaza misma. Entonces, pero esa capacidad que tienes para responder mitiga las otras 2 enormemente. El mejor ejemplo que yo te quiero dar es, en el 2010 tuvimos el mejor caso de estudios y controles sísmicos. Fue el mismo terremoto de la misma intensidad, en 2 poblaciones con la misma densidad poblacional, que fue Puerto Príncipe en Haití y Chile, Santiago de Chile. Fueron 3 o 4 semanas de diferencia entre un terremoto y otro. En Haití todavía se cuentan los muertos, no se sabe si fueron, unos dicen que fueron 85.000, otros dicen que fueron 200.000, pero en Chile no murieron ni 160 personas. Entonces, Chile tenía una cultura sísmica, sus infraestructuras estaban bien cimentadas, pero además la población estaba más informada de qué es lo que tenía que hacer, sus buenos albergues, sus rutas de evacuación, todo esto. Entonces, yo creo que, bueno, nos toca pretender esto. Dicen que a veces se aprende por conciencia, a veces por dolor. Nos toca aprender de este dolor, de tener nuestros planes comunitarios de gestión de riesgo. La gente tiene que abocarse a su organización vecinal y a su vez a la alcaldía, para a partir de ahora pues tener bien planeado cómo se puede responder a los sismos, a los deslaves y a las cosas que nos puedan suceder. Hay quienes dicen, Susana, que el Estado, el gobierno encargado, el gobierno provisional, no debería estar manejando los recursos financieros que están llegando producto de la solidaridad internacional. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo lo ve usted? Esto es una opinión muy personal. Sí. Yo creo que eso es inviable. Cuando uno va a Vargas y ves eso, la primera conclusión que sacas es que las organizaciones no gubernamentales no tenemos el músculo para resolver lo que está pasando ahí. Ahí está pasando una cosa muy macro y una muy micro. Sí. Entonces, las organizaciones que no son del Estado pueden atender lo micro, pueden atender a esa población que está en la intemperie, pueden acompañarlas, pueden atender sus necesidades básicas y ayudarlas en rehabilitarse en algunas cosas. Pero el gran trabajo macro de reconstrucción de la infraestructura, del manejo de los escombros,
de reposición del tendido eléctrico, de reconstrucción del reconstrucción del país, pues, no, del Estado. Sí. Eso lo tiene que hacer el Estado y lo que, o sea, yo no veo otra forma de que eso se haga. Ahora, si los organismos de cooperación quieren tener la seguridad de que realmente los fondos que van a aportar se van a invertir en eso, hay formas de hacerlo. Supervisar. O sea, pueden supervisar, poner sistemas de contraloría, de trazabilidad de los fondos, de acompañamiento técnico de estas cosas, que creo que es lo que va a empezar a pasar. Pero pensar que un particular puede ocuparse, tú tendrás 1, 2, 10 empresas en Venezuela que hacen demoliciones controladas de un edificio, pero es que estamos hablando de 800 y pico edificios que se cayeron, estamos hablando, es una cosa muy grande y no la vamos a poder hacer sin el Estado, y yo creo que hay que buscar la manera de que eso se haga en forma transparente. Ok, ahora vamos a leer algunos de los comentarios que nos han llegado en el marco de nuestra conversación con Susana Rafali. Un poquito de paciencia, si son tan amables, amigos. Hay algunos comentarios de índole político que voy a eximirme de leer, porque no tienen pertinencia en este programa. Seguramente en alguna otra entrevista que hagamos lo tendrá, pero en este no. Reader Pro dice: señor Mario, quería preguntarle si Radio Rumbos puede escucharse a través del dial o solo por internet. No, se está escuchando a través de la señal abierta y también a través de las distintas plataformas, YouTube, Instagram, TikTok, etcétera. Dice Aer San Antonio: saludos Mario, el Estado venezolano debe dar prioridad al sistema de administración de desastres y gestión de riesgo, dotarlo con herramientas de alta tecnología y las unidades correspondientes. Y dice: para atender las emergencias de esa manera los desastres no sobrepasarían la capacidad de respuesta. Dice, seguramente, dice: las construcciones improvisadas se debe obtener a más ganancias. Las construcciones improvisadas se debe a obtener más ganancias sin importar qué pudiera pasar ante un movimiento telúrico. León del Valle 62 dice: profunda revisión de tantas áreas se hace urgente. La situación deja al desnudo lo huérfanos que estamos de todo, aunado a una situación, un país detenida en el tiempo. Somos un país con requerimientos de toda índole, pero fundamentalmente con gente capaz y responsable al frente, con compromiso responsable, que realmente el servicio sea un apostolado humano, sentido y cercano. Dice José Luis Quintero 104: señor Villegas, debería ser obligatorio que en Venezuela exista un penso para dar a todos los niveles de educación en materia de desastres y terremotos. Saludos desde Maracay. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. A ver, San Antonio dice: qué coincidencia, si sumas 15 más 12 más 1999 es igual a 2026. ¿Será que ya estábamos alertados y no nos dimos cuenta? Bueno, son esas numerologías que se hace para suponer que puede preverse la fecha en la que va a ocurrir un sismo. Aer San Antonio dice: las ABB del Distrito Capital pone a disposición los terrenos para construir viviendas para los damnificados. Alita Guaripano dice: el gran problema de los venezolanos es que vivimos sin tener conciencia de que no concluye el mensaje. Dice León de B62: cantidad no es calidad, una puesta en escena de esa misión vivienda en donde se han transgredido ambientes, servicios públicos, profesionales probos al frente. Alexis de Jesús Telle: buenas tardes Mario y tu invitada, disculpa que me salga de la conversa del programa, pero te lo agradezco, si me puedes dar el celular. Bueno, no le puedo dar el celular de Darío Montilla a través de esta vía. Si me escribe a mi correo mariovillegas100@gmail.com, con todo gusto se lo voy a compartir. 85 Ustari: buenas tardes licenciado, mire, yo viví el terremoto del 67, yo también, y fue horrible. Una yerna mía perdió 2 tíos y 2 sobrinos en los famosos OPP 25 de Catalamar, edificio de la Misión Vivienda, puro anime, espuma, por Dios. Cacique Katia: ¿existe algún mecanismo que nos permita evaluar, certificar, hacer el seguimiento de aquellas familias, personas que efectivamente requieren la máxima atención? Ya lo va a responder nuestra invitada. 85 Ustari dice: yo no entiendo por qué esta gente del régimen sigue con la idea de construirlo otra vez en La Guaira. Señores, Pérez Jiménez lo dijo,
Esa tierra era para vacaciones e industria, más nada, por favor. Alita Guaripano, el gran problema de este país es que vivimos sin tener conciencia de que este es un país sísmico y tenemos que vivir tomando todas las previsiones de la sismología. Y también un ingeniero japonés se lo dijo a Chávez, que no se podía construir, pero el señor lo hizo. Yo a mis 85 no había visto tanta indolencia, dice. Alexis Jesús, bueno, más comentarios. Cacique Katy, en el año 1999 el gobierno de la época no permitió el ingreso de la ayuda humanitaria, pero esta vez sí se ha podido entrar. De lo que se trataría es de garantizar transparencia y eficiencia. Por cierto, Susana, no ha habido ninguna restricción para que ingresen no solamente rescatistas, auxilios de distintas naturalezas, ni tampoco de la solidaridad material, ¿verdad? No, ninguna. Más bien, mira, hemos tenido a veces más solidaridad del CENIAT allá abajo en aduana recibiendo buques y cargas que de empresas privadas aduaneras. Entonces, no... Yo he escuchado casos aislados donde hay interferencias, pero la norma, al menos para Cáritas como brazo social de la iglesia, es que todo ha fluido con bastante cooperación, bastante respeto, y lo que nos ha llegado lo hemos podido descargar y canalizar. Las personas que quieren continuar haciendo donativo, ¿qué no deberían donar, Susana? Bueno, ahora mismo ya no podemos con más ropa usada. No es posible para nosotros manejar esa cantidad de ropa y nos está ocupando un montón de espacio y además de tiempo. Ustedes se imaginan tener un montón de gente que salvar y tener que utilizar el personal que tenemos para descargar un camión de ropa. Entonces yo realmente, nosotros apreciamos mucho la generosidad de haber donado eso, pero fíjense, por ejemplo, ahorita ropa que se está necesitando y nadie dona, porque no se dona usada, es ropa interior. Estamos necesitando, las mujeres que están ahí a la intemperie nos están pidiendo ropa interior, sostenes, pantaletas, boxers para los señores, y eso nadie lo dona. Medias también. Entonces, no, bueno, en realidad están pidiendo cholas porque ahí hace mucho calor, pero sí, también se necesitarían mediecitas y zapatos. Entonces, eso no es una donación de una cosa que te sobra, eso claro. Tendrías que ir a comprar y donarlo. Y bueno, pero básicamente eso. Por ejemplo, en las primeras semanas, en los primeros días, la donación de juguetes también, no era el momento de donar juguetes. Eso, pero ya se está abriendo el momento de atender a los niños con otras necesidades. Pues nuevamente, no donar alimentos que no son de buen valor nutricional, chucherías, gaseosas, eso no lo necesitamos en estos momentos, o mobiliario roto, viejo, que la gente se ponga en la situación de decir ¿qué necesito yo para seguir viviendo? Y eso es lo que realmente apreciamos que se nos doy. Vi que en algunas carpas la gente está reclamando colchonetas porque están durmiendo en el suelo en algunos lugares. Oye, eso no lo he visto yo. No, he visto más bien colchonetas de sobra. Abundante. Sí, he visto colchonetas y carpas en las que se extienden las colchonetas allí, pero quizás es una necesidad específica de alguna comunidad, ojalá pueda abocarse. Si se quieren abocar a Cáritas, pues Cáritas no está en ningún lugar, está en todos. O sea, en La Guaira, donde hay una parroquia, una iglesia católica, hay una Cáritas, y ahí va a encontrar quizás no toda la ayuda que se necesita, pero algo se puede ir canalizando. Ese ejército humano de Cáritas, ¿a cuántas personas asciende, Susana, a nivel nacional? Bueno, es que por eso, donde hay una parroquia hay una Cáritas, ¿no? Pero además de la Cáritas con su obispo y su equipo, Cáritas tiene ahorita una red de voluntarios como de 33.000 personas. 33.000 personas. Pero, la que teníamos antes del terremoto, pero aquí en Montalbán están llegando todos los primeros días, fueron entre 300 y 400 voluntarios al día. Ahora estamos sobre los 200 que nos están ayudando a descargar y a organizar las donaciones. Susana, tenemos que irnos. Yo tenía un mensajito que tiene que ver con cosas que están comenzando a pasar, que la gente sepa a qué tiene derecho cuando se ayuda con ayuda humanitaria.
la ayuda humanitaria, la asistencia humanitaria se tiene que regir por principios, no los voy a decir todos porque ya estamos terminando, sí. Pero los tres más importantes son la imparcialidad, la neutralidad y la independencia operativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está afectado por el terremoto, no importa su religión, su raza, su color de piel, su orientación sexual, su orientación política, si el actor humanitario que tiene enfrente tiene un mandato humanitario, lo va a atender, no importa su filiación a nada. Lo otro tiene que ver con no tomar partido, es decir, que esa ayuda humanitaria se entregue sin politizarla, sin pasar un mensaje de por qué te estoy ayudando con esto. ¿Ha habido politización en algunos casos, Susana? No, por los momentos no, pero te quiero dar contra todo riesgo un ejemplo muy malo, que ya veo que se está retirando. Haber llamado por tanto tiempo al bono de apoyo económico de las familias, bono de guerra, era una forma de pasar un mensaje político innecesario. Ahora se llama bono de ingreso familiar integral o como se llame. Entonces, bueno, y la tercera cosa que es muy importante, tiene que ser neutral en el sentido de que no, de independencia operativa, es que se te da la ayuda sin adoctrinarte, sin convencerte de nada más. O sea, acá tú no vas a ver nunca Cáritas que para dar una ayuda pones a la gente a rezar. Y más si no eres de la Iglesia Católica. Entonces, eso es importante. Y lo otro que es muy importante, que es el último mensaje que quizás quiera dar, es que la ayuda humanitaria es gratuita, debe ser entregada libre de extorsiones. Nadie te puede pedir ni dinero, ni servicios de ningún tipo, ni servicios sexuales a cambio de la ayuda que te están dando, porque eso puede pasar. Si en algún momento se detecta algo de corrupción o alguna extorsión de algún tipo por esos canales, hay un número de denuncias. Por favor, vamos a compartirlo. En realidad son dos. El de Cáritas es 0414-183-4378. Vamos a repetirlo, por favor, Susana. 0414-183-4378, o si se quiere poner una denuncia de este tipo, porque se nos pueden ir cosas de las manos con los voluntarios. En la página web de Cáritas, al abrir el internet de Cáritas Venezuela, hay una pestaña que dice salvaguarda. Ahí está la planilla de denuncia. Y en el caso del mecanismo de Naciones Unidas, toda la ayuda que está por esa vía, sea por una agencia de Naciones Unidas o por las organizaciones que implementan con ellos, es el 0424-770-0048. Susana, muchísimas gracias. Bueno, estoy siempre a la orden. Esto es el servicio que damos y estamos muy contentos de tener este espacio que es tan importante. Y hay que agradecerle a usted, a Cáritas y a todas las personas que han manifestado ese corazón grandote que tienen los venezolanos y que se ha puesto sobre la mesa en este momento tan difícil para nuestro país. Esperamos estar a la altura de ese dolor y a la altura de lo que decía el Papa Francisco, que Cáritas es una manera de organizar el amor en la tierra, pues estar a la altura de ese mandato. Así es. Sí. Muchísimas gracias, Susana Rafali. Y a ustedes, amigos, muchas gracias también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Nos tenemos que despedir rapidito. Nuestro programa ha sido una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.